Buenas noches. Gabriela está llegando. Un montón de anécdotas y vamos a también ver partes de un documental muy interesante que creo que es poco conocido, o acá por lo menos. Sí, acá no, y la Francia también, en verdad, fue, bueno, después se contó. Y también tenemos presente a parte del grupo que fue a Marruecos este año, de la comunidad sefaradí, y bueno, y en algún momento se darán algunos intercambios de preguntas o de acotaciones, lo que ustedes prefieran hacer. Así que bueno, les dejamos en manos de Miriam y que disfruten. Gracias. Yo quería presentar a Miriam un poquito su extenso currículum. Ella es muy polifacética, yo la conocí en otro ámbito turístico. Ella es nacida en Marruecos hace aproximadamente 50 años y en su adolescencia se mudó a Francia, donde estudió otras cosas que no sabía, alimentación y marketing y bueno, todo esto. Hizo periodismo sobre esto, luego conoció a su esposo, vivió en París, su esposo es uruguayo, luego vivió en San Pablo, en todos los lugares se adaptó y fue desarrollando sus actividades hasta que descubrió su pasión por el arte. Yo conocí aparte sus cuadros hermosos, que actualmente es la actividad que está desarrollando, aparte de la difusión del arte en visitas guiadas que hace. Bueno, luego de San Pablo, que vivió 10 años, vino a Uruguay a vivir y aquí está. Y en muy poco tiempo ha desarrollado, como te digo, actividades muy polifacéticas y ahora la capturamos para la comunidad sefaradí, que es como una gema marroquí. Una gema marroquí que todos vamos a disfrutar ahora que nos va a contar. Sí, entonces, bueno, gracias por invitarme. El otro día, cuando me invitaron para hablar un poco como introducción de la película sobre Melilla, bueno, me llevó a entrar de vuelta un poco en el mundo que yo dejé hace bastante años, pero donde viví 17 años de mi vida y donde yo creo que diferentemente de otras personas mismo de Marruecos que se fueron y que no volvieron o que volvieron mucho tiempo después, mis padres se quedaron en Marruecos. O sea que yo me fui sola a los 17 años, pero mis padres y mis hermanas se quedaron. O sea que iba como 2 veces al año, 3 veces al año y seguí un poco Si están grabando no está sonando muy bien. Seguí un poco eso de no me fui de una y dejé todo, pero en 2017, cuando mi padre falleció, mi mamá paró de trabajar, vendió su casa, fui con ella y después de eso, desde 2017, no fui más. O sea que ustedes van a tener memorias más recientes y también Elsa, que tengo el placer de presentarles, que es una amiga que conocí acá en la NSI y que ella es también de Marruecos, vive en Francia, pero ahora, como su marido es uruguayo también, pasa unos meses acá durante el periodo más agradable
de este lado del mundo, ¿no? Eso. Lo que les propongo es que voy a leer primero un pasaje que yo agarré de un guía turístico sobre Marruecos, que sería como una introducción así, para después ir desarrollando un poco a través de poquísimas fotos que tengo acá, pero más que nada la película, tipo, el documental en verdad que hizo mi primo. Sería el primo de mi mamá, pero tiene una edad entre mi mamá y yo. Y él en 1997 resolvió hacer un documental sobre Sefrou, que es la ciudad de donde viene una buena parte de su familia y de la mía. Y es un buen ejemplo también de lo que podemos decir de la convivencia entre pueblos y entre religiones diferentes, que es como una característica importante, creo, de Marruecos comparativamente a otros países donde fue más complicado. Bueno, tuvimos suerte de tener. Entonces, el guía dice: el reino de Marruecos en el norte de África. Entonces, solamente me imagino que conocen la Carta del Mundo, pero quería ir del global hasta donde vamos a viajar. Entonces, en el norte de África es un país islámico escogido por muchos viajeros debido a sus paisajes naturales e importantes manifestaciones culturales e históricas. El actual territorio del país fue ocupado desde tiempos de la prehistoria. Más tarde, dada su ubicación estratégica en el mar Mediterráneo, estamos acá, fue lugar de constantes intercambios culturales con romanos, visigodos y bizantinos. Como destino ofrece escenarios dignos de películas de aventuras. Aparte hay una ciudad en el desierto, a la puerta del desierto, que se llama Ouarzazate, donde se filmaron bastante. Bueno, y ahí se filmaron bastante películas famosas, ¿no? Y entonces, como el desierto de Sahara, Palmerales, el valle del Dades, con los picos nevados del Gran Atlas a lo lejos, porque también hay nieve. Por ejemplo, yo aprendí a esquiar en Marruecos y era muy impresionante porque había un lado que era contra el sol, que tenía nieve, y el otro lado que era una roca roja muy impresionante. Y también ciudades vibrantes como Marrakech o marineras como Essaouira, que se llamaba antes Mogador y que fue también fue la ciudad con más prestigio, porque hubo muchos intelectuales judíos que vivieron ahí, y que aparte es una ciudad lindísima que infelizmente no fueron. ¿Cómo se llama la ciudad? Essaouira. Essaouira. Sí. Y está en la altura de Marrakech, pero en la costa. No digo, ¿es así? Sí. Bueno, eso con la amabilidad y hospitalidad tradicional marroquí, la gastronomía y la excepcional experiencia de comprar en un zoco son argumentos a los que pocos viajeros pueden negarse. También mi cuñada Denise fue a Marruecos varias veces y bueno, también puede dar su experiencia. O sea que, en verdad, yo creo que este guía no está mintiendo. Hay muchas cosas que uno cuando vive allá o va de vacaciones puede vivenciar, pero en verdad lo que quería subrayar es que hay tantos recuerdos de Marruecos, hay tantos recuerdos como... Ay, mi frase está mal.
hay tantos recuerdos como de Marruecos al plural, no sé si hace sentido en español, como que es un Marruecos, los recuerdos son plurales, cada uno tiene una historia singular, y esta historia singular, no solamente cada uno tiene su historia singular, pero también tiene una manera de vivirla. O sea que si habían preguntado a mis hermanas en la misma charla hoy, muy probablemente no van a contar las mismas historias y no van a tener esa misma visión, ¿no? Quería avanzar un poquito con las imágenes. Acá estamos, podemos avanzar más y después volvemos. Esa imagen que quiero dejar. Bueno, pocas imágenes de mi familia, pero esta es mi hija en la casa de mis padres, y esa es Aisha, que es una mujer que era la empleada de mis padres, y que cada vez que mis hijos iban a Marruecos, todos pasaron por sus espaldas con esa frazada que se ponía así, y ellos se recuerdan de eso. Y bueno, nosotros también tuvimos esa vivencia, pasábamos bastante tiempo con nuestras empleadas y teníamos una relación muy cercana, que mis hijos están diciendo que lo que más están sintiendo falta es de ella, también de su cocina, de sus platos, y porque ella era una divina y cocinaba súper bien. Y bueno, ahora ya, capaz que algún día vamos para allá y intentamos encontrarnos con ella, pero bueno, no va a ser lo mismo. Yo tengo entonces esa imagen que quería dejar acá, es como una imagen un poco de dulzura, ¿verdad? Tuve una infancia y una adolescencia muy agradable en Marruecos. Mi familia, mis padres nacieron los dos en esta ciudad de la cual vamos a hablar bastante, pero después mi mamá fue una de la primera generación de médicos formados en Marruecos, y bueno, ella trabajó mucho al hospital y todo eso, entonces se fue para Rabat, que es la capital, pero donde trabajó en el hospital y después tuvo su consultorio, etc. Hacía como 2 generaciones que hablábamos francés en mi familia, mismo que el judeo árabe, ¿no? En mi familia era más judeo árabe, era presente, y que mis abuelas, y yo conocí mis 2 bisabuelas, hablaban, una de ellas vino a pasar un año en casa cuando mi hermana menor nació, mi bisabuela, y me recuerdo, tenía como pasaba su día cortando, no sé, cosas para comer, y tiraba zanahorias a mi hermana que estaba dentro de un bar, no sé cómo se dice, y entonces mi hermana creció con ella como eso, y ella vivía en Israel, pero vino a pasar un año ahí para ayudar a mi mamá. Y vivir en Marruecos entonces en los siglos XX y XXI es abrazar tanto las diferencias como todo aquello que nos une a un país y a un pueblo. Yo así lo viví en mis 17 primeros años, y yo creo que lo había dicho el otro día, pero es importante de subrayar que en Marruecos realmente sefaradí no era solamente un origen, sino una identidad. O sea que en Marruecos, cuando somos judíos, no somos franceses tampoco, o sea que tenemos nuestras especificidades, pero somos muy diferentes de los musulmanes en la manera de vivir, en la manera de comer, en la manera de estudiar, y
también de chiquita sabía, como a los 5 o 6 años, ya sabía que de grande me iba a vivir en otro lugar. Era como... Y de hecho, la mayoría de los judíos, lo vamos a ver un poco después, pero en los años 50 empezó una gran migración que llevó a 120.000 judíos, creo, en 10 años a irse. ¿A dónde? Perdón. La mayoría para Israel, muchos para Francia, muchos para Canadá, la parte francesa, porque hablaban francés, y bastante de la zona norte para Venezuela. Ahí había una gran comunidad. Sí, no sé bien por qué fue Venezuela en particular, un poco creo que Argentina, muy poco Brasil. Yo conocí unas personas un día que el papá ya era un señor, la persona que yo conocí, y su papá, que era de Marruecos, había fallecido en Brasil, en una ciudad donde se cultivaba el caucho. Y eso fue al inicio del siglo XX. O sea que hubo, pero la mayoría sí. Y por ejemplo, mi bisabuelo, tatarabuelo, perdón, hizo 2 veces el trayecto desde Marruecos hasta Israel. La segunda vez se quedó y fundó otra familia, parece, de lo que entendí, porque era muy cansador de volver. No, pero eso, y la anécdota es que fue de burro. Fue de burro hasta... Imagínense. Yo tengo una preguntita, perdón. ¿Sí? ¿Qué idioma hablaban los judíos de Marruecos separadíes? Bueno, los de la zona norte hablaban el judeo español, el ladino, y los que eran más en la parte sur hablaban el judeo árabe. Y después, cuando los franceses vinieron, empezaron a crear escuelas donde, bueno, eso cuenta un poco el documental, dice que en verdad, primero las escuelas de la Alianza, se llamaban así, antes del liceo francés, donde yo estudié, antes se llamaban las escuelas de la Alianza, captaron primero las mujeres, porque los varones ya iban a escuelas judías, las mujeres se quedaban en casa, ¿no? Cuando llegaron los franceses, crearon esas escuelas y, bueno, hubo un movimiento para llevar a las mujeres a estudiar, a conocer, y cuenta una persona ahí que me hizo reír un poco cómo son las cosas. En algún momento que se dieron cuenta que había tantas mujeres judías en esas escuelas y casi que no varones, dijeron, para cada mujer judía, para cada chica judía hay que tener un varón. Y como tenían familias muy grandes, de 8, 10, 12 niños, podíamos mandar unos en la alianza también. Entonces, en general mandaban las mujeres y 1 o 2 varones de la familia, y los otros iban a escuelas de Talmud, o no sé, rabínicas, no sé cómo eran las cosas, pero más religiosas. Y bueno, me pierdo, pero creo que igual es un poco eso. Yo no quería que sea una conferencia, no es eso. Aparte, bueno, no tengo esa... Pero, ¿qué quería decir? Sí. Hasta la generación de mis padres, las familias eran grandes, ¿no? En los judíos marroquíes. O sea que de los 2 lados, por ejemplo, mis padres tuvieron cada uno 7 hermanos y hermanas. Y de los 2 lados también, la mayoría se fueron. O sea que no es mi generación la que se fue, en mayoría, pero la anterior o la anterior.
Y a veces también los padres, cuando se jubilaban, iban a encontrarse con sus hijos en Canadá, en Francia, en Israel. Entonces hubo una primera ola que fue masiva cuando hubo la guerra, la independencia de Israel, después las diferentes guerras, que ahí en ese momento había como una tía de mi mamá habla también en el documental y dice que en algún momento tuvieron mucho miedo, escucharon muchas cosas y tuvieron que sí, ir muy rápido. Sí, también una cosa que, bueno, después creo que voy a decir un poco estas cosas y después voy para el documental, que capaz que algunas cosas se van a repetir, pero creo que no pasa nada. Cuando yo era chica, no se decía la palabra Israel. Igual que no había mucho racismo, de verdad. Yo creo que cuando hablé con mis amigos de Francia y de otros países, sentí que en Marruecos realmente no pasé por esas experiencias. Una vez sola, una chica me dijo, déjame copiar en clase, tenía como 10 años, Julia, no sé, algo así, pero me chocó mucho, pero fue la única vez, ¿no?, que pasé por una experiencia así. A mí me pasó, me echaron un comentario, cuando fuimos después del civil de ustedes en París, que fuimos para la ENA en Marruecos, y que siempre me acuerdo del entusiasmo de papá de Miriam, que fuéramos a su país y que, bueno, fuimos una delegación de unos 15 uruguayos más o menos, que en aquel momento en Rabat había unos 400 y algo de judíos más o menos quedaban, así que sí incrementamos el tipo de la población de la comunidad, pero me impresionó porque fue se hizo una reunión familiar y empezaban a caer gente, estábamos con todas las presentaciones y nosotros acostumbrados acá un poco a las familias más reducidas, entonces era el primo de la prima y cosas así, y ustedes vienen de Israel, y ahí nos hicieron como que no se decía, y cuando se bailaron las primeras óperas, por ejemplo, de cuando la hace Yasser Shalom y eso, entonces decían, vean Olam y seguían derecho, ¿no? Que para nosotros fue un poco... Sí, no se decía Be'alkol Israel, se dice Be'alkol ahora, porque había como relaciones, pero muy subterráneas, entre el rey de Marruecos y Israel, porque se dice, hay un libro que fue un poco, que hizo mucho ruido en su época, que se llamaba Mon ami le roi, mi amigo el rey, donde hablaban de bastante cosas un poco duras que hacía el rey de Marruecos a Hassan II. Pero dentro de este libro se decía, y se comprobó, creo que después, que para cada judío que dejaban ir a Israel, él recibía en su cuenta en Suiza o no sé, un cierto monto, ¿no? O sea que, bueno, había, por ejemplo, de mi familia, muchos vinieron durante todos esos años, venían de paseo. Cuando tú eras marroquí, mismo que no tenías el pasaporte, ellos te tenían ahí en sus registros y entonces siempre podías volver. Ahora los israelíes que no eran marroquíes de origen, ahí no podían. Y entonces no se decía, entonces teníamos que, por ejemplo, no podíamos comprar pasaje tampoco para ir a Israel, entonces teníamos que comprar un pasaje a otro lugar y ir a cambiarlo. Yo me recuerdo la primera vez que en Marrakech, no sé si fueron a este lugar que se llama Sheali. Sí, bueno, es como el pasaje obligatorio. Entonces, hace muchos años que existe ese lugar, que es un lugar un poco turístico, bastante turístico, pero que permite ver muchas cosas y probar cosas ricas y todo. La primera vez que yo fui a Sheali,
y que pusieron en letra de fuego en hebreo, Bruhim Abaim, no sé cómo eso, me impactó mucho y yo tenía como 12 o 13 años. Después hubo como no era una embajada, se llamaba Bureau de Liaison. Una oficina y entonces ahí hicieron como bastante aproximación en el tema de agricultura, de protección, de todo eso, intercambios, hasta que en algún momento se cortó eso, se cerró la casa esta porque hasta un momento había la bandera de Israel que estaba ahí. Yo me acuerdo y tenía como 15 años. Y después todo eso se fue. Y justo ahora, hace poco tiempo, que retomaron las relaciones y que ahora mi mamá, este año, por la primera vez, pudo tomar un avión directo a Israel. Sí. Y bueno, eso que más o menos puedo decir. Bueno, ahora, como comentaba Denise, en la época, bueno, cuando nos casamos hace casi 20 años, había 400 judíos capaz en Rabat, había 5.000 o algo así en todo Marruecos. Hoy en día creo que hay menos de 2.000, entonces pasó de 350.000 a menos de 2.000 en esos 70 años. Y, sí, muy importante. Y yo leí, pero me sorprendió un poco, pero parece que en Israel hoy en día hay 800.000 judíos de origen marroquí. Para comprobar, porque no sé, lo leí, pero no sé. Bueno. Sí, puede ser. Yo viví en Israel del 73 al 77 y estaba lleno de marroquíes. Sí, bueno, fue el momento que se fueron y de familias numerosas. Sí. Tenían muchos hijos. Sí, claro. Muchos descendientes. Sí. Mi papá hizo aliyá en 62, tenía 18 años. Fue de Marruecos a Marsella, y de Marsella a Israel de barco, las 2 veces. Y bueno, él se quedó solo un año, fue a un kibutz, y después de un año dijo, no es para mí, y volvió a Marruecos. Claro, por lo general estaban en las ciudades, no en los kibbutzim, en la época que yo estuve. Sí, pero les ponían en ciudades que eran como para poblar, que eran, sí, como, y entonces hubo bastante problemas. Bueno, podemos volver por favor a las imágenes, ahí, esa. Entonces, quería mostrarles entonces Rabat, que es la ciudad donde yo nací. No sé por qué, pero... sí, Melilla, que de la película que vimos. Hay otra zona española que está por acá, Ceuta. Son las 2 que quedaron. Y entonces Sefou está acá a 20 o 30 kilómetros de Fez. Y es una ciudad que fue muy conocida. No, fue estudiada porque había más judíos que musulmanes y que había una convivencia muy grande entre las dos comunidades, y había también bereberes, amazigh, porque la ciudad tiene un nombre así, y entonces hay etnólogos americanos que vinieron en el inicio del siglo XX para estudiar ese fenómeno. Y también Colette, que es una Colette, una escritora francesa, que también en los años 20 fue a Sefou y escribió alguna cosa que después les voy a traducir al mismo tiempo que vamos a ver estas imágenes ahí.
Entonces, solo para decirles un poco más, entonces es en el norte, la parte más norte de Marruecos, no lejos de la ciudad de Fez, y está al inicio del Atlas. El Atlas es una gran cadena de montañosa, sí, que tiene varias partes, una parte que es más baja y otra que es más alta. Exactamente, es donde, el Gran Atlas es donde yo aprendí a esquiar. Y entonces en los siglos XIX y XX fue un remanso de paz y convivencia, y había como una mezcla de culturas, de lenguas, de tradiciones que funcionaban bien juntas. Y a pesar de su pequeño tamaño, reflejaba el espíritu de un Marruecos plural, multiétnico y tolerante, con una lengua árabe, se llama marroquí Darija. Darija es como un dialecto de Marruecos, que es también mezclado con francés, y hablada junto con dialectos tamazigh, bereber, y con hebreo y francés, o sea que era como un Babel allá. Y estaba en el camino, fue también una mezcla porque estaba en el camino de la antigua ruta comercial transsahariana, se decía. Y entonces fue siempre un lugar de tránsito. También es un lugar donde crece hay mucha agricultura, y entonces también se dice que era como el paraíso porque había mucha fruta, verdura, todo crecía bastante, mucha agua, porque es debajo de esa montaña, entonces era un lugar así. Por eso que ese primo en el 97 decide hacer ese documental para un canal francés franco-alemán, que es el más cultural de la televisión francesa, que se llama Arte, y dentro de un programa que se llama Los miércoles de la historia, y hace un documental de 1 hora. Para los que entienden francés, está en YouTube, y ya lo mandé a Marta, que se llama Entre el paraíso perdido y la tierra prometida, donde va a explicar un poco la historia contemporánea, como que va a intentar él entender qué pasó, por qué de repente se vació y que la gente decidió dejar todo, irse, porque cuando él hablaba con su familia, las personas mayores, la gente le contaba cosas que era como realmente que habían dejado el paraíso. ¿Pero por qué dejar el paraíso? Entonces, ahí que fue un poco atrás para entender eso, ¿no? Lilian, ¿Sí? Perdón, yo. ¿Sí? ¿Cómo estás? Eso justo quería preguntarte. Cuando tu papá se alía a los 18, Sí. ¿la hace porque se siente, digamos, molestado porque era judío, por problema económico, por problema de identidad, por digamos, decir, es mi lugar? ¿Qué es lo que lo lleva a los 18? Bueno, justamente es un poco, hay varios factores que llevan a esos judíos, y justamente mi primo intenta contestar a eso, pero en el caso de mi papá, creo que había como la Sokhnut estaba muy activa, y entonces estaban como infiltrados de una cierta forma, proponiendo a los judíos irse para ir a poblar la Palestina que estaba recién creada, tipo Israel que estaba recién creada, o antes, porque un tío de mi mamá, que se llama Amos, que también está en el documental, no habla porque falleció en un kibutz. Él emigró en 46 o 47 y falleció durante la independencia de Israel. Entonces, él fue como de
familia era hermano de mi abuelo y bueno, eso. Pero en el caso de mi papá creo que tenía 18 años, quería ver otra cosa, le propusieron capaz que no. Él también tuvo, después cuando fue allá, no le gustó tanto. Cuenta siempre una anécdota que capaz que es como un poco algo que lo tocó bastante. Estaba en el kibutz y se enamora de una chica y bueno, están juntos y algún día la chica lo invita a ir a la casa de sus padres. Y mi papá no parecía como marroquí, si se puede decir así, no tenía, sí, que podía decir, es una persona de Marruecos como la imaginamos, o como la imaginaban en la época, no sé. Y entonces llega ahí, pasa todo bien, etc. Y en algún momento los padres se dan cuenta que mi papá es marroquí y ahí como que cambia todo. Y entonces me cuenta que se fue durante la noche, tipo cuando se fueron a dormir, no sé qué, él se fue y nunca más entró en contacto con esa chica porque le dolió muchísimo. Como un desprecio. Se siente discriminado. Sí, como que sintió eso y también se dice ahí también en el documental eso que bueno, hubo bastante discriminación en algunas épocas y que fue bastante duro para algunas personas como que aguantar eso en Israel. Bueno, pasó acá también, así que... Claro. No con los marroquinos, pero entre los sefaradíes, los ashkenazíes, digo. Sí, pero mismo en Marruecos, cuando los sefaradíes de España, cuando Isabela de Castilla les manda fuera y que una parte va a Marruecos, también pasa eso, que los que estaban ahí eran como, claro, eran menos, no tenían tanta cultura, etc., entonces eran como menospreciados hasta que de una generación para otra la cosa va cambiando y se fueron mezclando y que después, bueno, fue esa mezcla étnica y cultural, ¿no? Bueno, entonces, ahora creo que podemos ver un poco algunas imágenes así, solamente para entrar en el... Pasamos, entonces eso era el Jardin du Maroc, el jardín de Marruecos. Acá vemos un poco la vegetación y la ciudad. Esa era una cascada que era muy famosa cuando fuimos con Marcelo. Mis padres siempre hablaron de esa cascada ahí, que era como una cosa que era muy importante para ellos. Y vemos un poco la ciudad en un zoco de, no sé, los años 20, para decir algo. Y acá es un señor, esa era una carta postal, Sí. un postal, y era un tío en su taller, en su shop, no sé cómo se dice, pequeña tienda acá. Y bueno, esto es el documental. Lo que les propongo es que evidentemente son una hora, entonces no vamos a escuchar una hora, pero hice unos cortes que me parecían interesantes para lo que estábamos hablando y claro, después si lo quieren mirar es interesante de ver un poco los testimonios de varias personas, que muchos son de una forma u otra de mi familia. O sea que bueno, podemos decir gracias. Entonces ya entre Paraíso Perdido y Tierra Prometida,
por suerte me traje mi iPad que veo en la noche. Y bueno, saludo a mi otra cuñada que también vino a Marruecos, y mi marido, que fuimos varias veces y visitamos muchas cosas gracias a él, porque él siempre que íbamos a Marruecos, yo quería ver mi familia, pero él quería descubrir lugares nuevos. O sea que fuimos para un montón de lugares que no habíamos conocido antes, fue el que nos empujó. Entonces, ese documental acá es David, y David dice, yo lo voy a decir antes, después lo vamos a escuchar, dice que desde su edad más joven, cuando llenaba papeles para indicar su lugar de nacimiento, escribía Sefou con la mención Marruecos, porque su no es como Rabat o Casablanca, nadie conocía, y habla de Colette. Habla de Colette, que esa escritora francesa que fue fascinada por este pequeño rincón de medio Atlas y que escribió el paraíso terrenal más o menos como lo imaginamos, si lo imaginamos oriental, poblado y restringido. No sé si la traducción está muy buena, pero está. Sefou es una tierra fértil, jugosa, que se estremece con la risa del agua. Los muchachos son guapos, las jóvenes judías, no sé, voy a decir una palabra también, no sé qué significa, tersas, suaves, ok. Escondido en los recuerdos de mi infancia, Sefou ha quedado en mí, y eso me parece interesante como concepto, en mí como una herida blanda, dulce, un recuerdo infantil envuelto en una nostalgia. Y soy uno de los últimos David nacidos en Sefou que ha visto nacer a tantos otros. Porque en verdad los judíos en Sefou estaban ahí bien antes de los musulmanos, o sea que hubo muchas generaciones que nacieron antes de él, claro. Si la ciudad, aunque transformada, permanece, el mundo del que vengo ya no existe allí. La pequeña Jerusalén de Marruecos ya no tiene un solo judío. Sin embargo, comenzaron a asentarse allí hace más de 2000 años, antes de la llegada de los árabes y el Islam. Eran al menos tan numerosos como los musulmanes de la ciudad de un Marruecos donde vivían 300.000 judíos. Mientras interrogaba a un anciano, me confió rollos de medio siglo de antigüedad que habían estado guardados en su ático desde entonces. Descubrí imágenes cercanas y lejanas, extrañas y familiares, de un mundo que ya no es, pero cuyos actores viven en otra parte, atrapados en el torbellino de la historia, que es, y ahí contesta un poco resumiendo, el protectorado francés, la creación del Estado de Israel, la independencia de Marruecos. Desde ahí todos partieron, unos en Francia, otros en Canadá y en otros lugares, pero la mayoría en Israel. Ahí, bueno, vamos a... Él habla, pero también se ven imágenes de ese tiempo. ¿Ven algo? Aujourd'hui, des papiers pour indiquer. Está apagado, pero no hay forma de apagar más. Está todo apagado. ¿Se puede apagar? Sí, pero está todo apagado y no se puede apagar eso. Por lo menos la llave que tengo acá. No, esa es la de arriba. Pero igual creo que después se ve mejor porque esta parte es solamente seguro. Sí, todos. Creo que después se va a ver mejor. Podemos seguir, pero... Mon lieu de naissance, parce que personne ne connaît. Colette, fascinée par ce petit coin du Moyen Atlas perché à 800 mètres d'altitude au sud-est de Fès, évoqué par ces mots. Le paradis terrestre, à peu près tel que nous l'imaginons, si nous l'imaginons oriental, peuplé et restreint. Sefou est une
toutes frémissantes du rire. Les garçons sont beaux, les jeunes Julie lisses étincelantes du Wellington. Tapis dans des souvenirs d'enfance, ce fouet est resté en moi, comme une douce blessure, une mémoire enfantine enveloppée d'une pudique nostalgie. Je suis un des derniers David nés à ce jour, qui en a vu naître tant d'autres. Si la vie, quoique transformée, subsiste, le monde dont je suis issu n'existe plus. La petite Jérusalem du Maroc ne compte plus d'un seul juif. Pourtant, ils commencèrent à s'y installer il y a plus de 2000 ans, avant l'arrivée des Arabes et de l'Islam. Ils furent même au moins aussi nombreux que les musulmans de la ville, dans un Maroc où vécut 300 000 juifs. Alors que j'interrogeais un ancien, il me confia des bobines vieilles d'un demi-siècle gardées dans son grenier d'écume. Je découvrais des images proches et lointaines, étranges. Encontraste entre algunas personas vestidas de manera occidental. Pris dans le tourbillon de l'histoire, protectorat français, création de l'État d'Israël, indépendance du Maroc, ils sont tous partis, certains en France, d'autres au Canada, la majorité en Israël, où ils se retrouvent, essentiellement à Ashdod. Bueno, acá podemos parar. Gracias. Entonces dice que la mayoría se encuentran en Ashdod. Ashdod fue la ciudad donde llegaron mis abuelos cuando yo tenía 1 año, se hicieron allá, pero antes de ellos fueron varias tías mías. Y del lado de mi mamá es totalmente diferente, otro perfil, se fueron masivamente para Francia y bueno, y un tío para Canadá. Podemos pasar al otro. Gracias. Un segundito. Me pareció interesante porque recién terminamos acá Sukkot y acá tenemos unas imágenes de Sukkot en Israel de una familia y después imágenes que son de la época. ¿Podemos ir? Esta manera de hablar realmente es una manera judía, mismo que hablar en árabe, es como muy judía. Y mi mamá me contaba que cuando ella estaba trabajando en el hospital y que en el mismo cuarto había una judía o un judío y un musulmano, ella cuando se giraba para hablar a uno o al otro, cambiaba de manera de hablar. O sea que tenía como esa manera directamente de ir para otra forma de hablar árabe, que no era común como los musulmanes. Podemos seguir un poquito, gracias. Eso me causa gracia porque acá está muy mal visto a veces cuando tiramos el pan, pero siempre fue así. En Marruecos se tiraba el pan para cuando hacíamos el rocío, entonces. ¿Vous avez compris? Bueno, y acá sí, es dentro de la sinagoga de los judíos
Sefraoui, o sea, de Sefrou, en Ashdod, porque construyeron su sinagoga, como acá, y entonces esta es la sinagoga allá, que vamos a ver un poco la ceremonia. Eso nunca había visto yo. Ah, ok, eso no es bueno. Eso es Ashdod. Ese es mi tío. Moshe, qui était l'homme à tout faire de la synagogue à Sefrou, continue ici la même activité dans la synagogue que les Sefraouis ont construite avec leur demi. Entonces construyeron ahí. Él hacía todo en la sinagoga de Sefrou y cuando llegó empezó a hacer lo mismo. Entonces, la persona que le dio los rollos, que eran de su padre, aceptó con también ese tío que tenía, que era el cuidador de la sinagoga, aceptaron ir con mi primo. Mi primo vive en Francia y vivía en Francia, pero entonces él los fue a visitar y les convidó a ir a Marruecos con él, que era la primera vez que ellos volvían a Marruecos después de muchos años, y entonces es esa secuencia. Les évocations du passé les ont à nouveau fait rêver de leur petit paradis. Las evocaciones del pasado. Orgasme et appréhension, ils ont décidé de réaliser avec moi ce rêve d'amour. Realizar este sueño. Plusieurs dizaines d'années après. كيفاش كبرت كنحب نشوف صحابي ونقابل تما وكنحب نشوف الوالدين والدين كنعرف شكون هو بحال Él va a ver de nuevo sus amigos musulmanos que dejó. Entonces están yendo a Sefrou. El más joven es el sobrino del otro. Acá, como en muchas ciudades en Marruecos, están fortificadas. Entonces están buscando los lugares.
las características un segundo, gracias. Las características de lo que llamaban Mela, que era como el barrio judío, que era dentro de las murallas al principio, y después se llamaba el Mela Nuevo cuando todo el mundo empezó a salir de la parte de murallas, de la parte... Y entonces las características eran esas calles muy angostas, y con esa pintura pintada a la chaux, no sé cómo está, la cal, eso. Seguimos un poquito. Eso era la casa de mi tatarabuelo. Era el hammam para bañarse. Moshe et Yuval se fondent dans les dédales passés. Ya podemos, gracias. Sí, sí. Eran dos amigos y socios que tenían ganado en común, y el papá se fue, falleció, y entonces dicen que no tenían contrato escrito, pero era como algo que tenía que, la palabra que tenía que cumplir. ¿Este se vino a encontrar después de tanto tiempo con el hombre? No, le cuenta solo una historia que pasó en algún momento, pero no. Sí, se encontró con él, pero no para... Es solo una historia que le cuentan del pasado. Quedamos socios hasta que se fue a Israel. Acá es una persona que vive en Jerusalén, que es un amigo de la familia, que él va a contar un poco de lo que les decía, de este momento donde los judíos empiezan a entrar en una nueva era con el desarrollo de las escuelas francesas y el hecho que empiezan a como descubrir un poco más el mundo y una cultura diferente, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco. Pour Samuel, ami de la famille qui vit à Jérusalem, l'œuvre laïque de l'Alliance israélite universelle a été fondamentale. Avec lui et l'autre, je compris qu'avec la modernité, un vent de liberté soufflait alors. Un viento de libertad estaba soplando y que cambió la inmovilidad del tiempo, porque todas estas generaciones que quedaron más o menos en lo mismo. Él fue la primera o segunda generación a ir a esa escuela de la Alianza Israelita, que era como en francés y laico. Todavía existe una en Marruecos, que un tío de mi mamá, hasta hace
3 años estaba todavía cuidando en Casablanca, donde había algunos musulmanos también. Ahí explica que las mujeres no iban a la escuela rabínica y por ello que ellas estaban yendo a estas escuelas. Casi solo mujeres, hasta que una idea ingeniosa de traer un varón. Como las familias eran grandes, esas imágenes son había como esos dos mundos entre los rabinos que querían que seamos buenos judíos, buenos jóvenes judíos y aprendían del otro lado la gimnástica, el deporte, con ropa de gimnástica. Piensa que sin esas escuelas de la alianza habrían quedado con esos valores más tradicionalistas. Que esto les llevó al siglo XX, con profesiones más modernas y el francés. La idea de irse de Sofú a una edad muy joven. No tengo marcado nada. No, es capaz que solo si puedes pasar un poquito porque quiero llegar al momento que habla la mamá, ahí, esa mujer de rojo, es la mamá de David, que ella habla de su experiencia de mujer, que es interesante. Ella le gustó mucho el periodo de los scouts judíos, porque justamente tuvieron que luchar para tener el derecho de ir a estos campamentos y a ir a... Es la abuela que la apoyaba y que decía al padre de dejarla ir. Reuniones entre ciudades. Nos llevó muchas cosas, verse, aprender, ayudar a su próximo. Je trouvais une autre réponse quand beaucoup m'ont raconté ce fameux dimanche 30 juillet 1944. Encontró otra respuesta Un prétexte futile, un segundito, environ 400 bouliers. Sí, un domingo de 1944, que hasta ahora los judíos de Marruecos habían sido bastante protegidos durante la guerra, pero este domingo de 1944 llegaron unos que se llamaban Goumier, que eran como soldados del gobierno, pero que en este momento era Vichy. Vinieron a buscar, mi abuela me contó eso, vinieron a buscar todos los hombres. ¿Podemos seguir? Les soldats musulmans de la rue française vont mener une chasse aux juifs à ce fond. La casa. Tous les hommes vont être emprisonnés. Van a ser Ceci aura emprisionados. pour effet, comme le pogrom d'Oujda plus tard, de réveiller de vieilles peurs diffuses Y eso et
un poco antes que hubo en Oujda, que era una ciudad que era en la frontera con Argelia, que hubo un pogrom un poco después, despertó los antiguos miedos y mucha gente se fue. Esa es la tía de mi mamá. Tenían 5 o 6 hermanas. Los soldados entraban en las casas. La mamá estaba con miedo que fueran violadas, entonces las llevó a la casa del vecino por la terraza. Era una amiga de la mamá. Elle nous a fait traverser un mur qui séparait leur maison de l'autre maison. Elle nous a fait descendre là-bas. Et elle s'est cachée dans un poulailler. Ma mère est voisine. Y se escondió ella en un gallinero. Y después había un silencio y la mamá pensó que se habían ido los soldados. Cuando bajó, la agarraron. Vaciaron todo y la pegaron. La mamá estaba embarazada de Lea, que es la otra que le dijo. Hubo el director del correo que empezó a disparar en el aire y ellos se fugieron. Esto también muestra que él cuenta que podemos parar. Gracias. Él cuenta que la piscina municipal no se podía usar ni los judíos ni los musulmanes, solo los franceses, y solo después los fines de semana, creo que no sé qué día, el domingo de tarde, cuando iban a limpiar la piscina, un día que iban a limpiar la piscina, podían usar, si no era reservada a los franceses en este momento. Bueno, después cambió. Y bueno, no vamos a ver el resto. Quería solo terminar con el otro video, que es un cantor y músico muy conocido que se llama Sami El Maghribi, que esta es, me había olvidado, esa es la carta postal, el postal de Rabat, la ciudad donde yo crecí, y tiene como acá un poco, no lo mismo, pero es la entrada del río, y de un lado está Rabat y del otro está Salah o Salé, y entonces esta parte es Rabat y enfrente se ve porque es muy cerca, pero los barcos van de un lado para el otro. Y no había dejado abierto un otro, ¿cómo se dice? Una pestaña que había bueno, no pasa nada, ya creo que hablé suficiente y me gustaría más eso, si tenemos un poco de tiempo, no sé, que podemos conversar y tener otras experiencias. Perdón. ¿Algún comentario? Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo soy uno de los que he viajado a Marruecos. Sí. Y ahí, claramente lo que sentí yo personalmente es que la gente, los judíos que vivieron en Marruecos, en distintos lugares, en los lugares que conocimos, hasta
cierta época dieron una libertad o una convivencia. 1956, según tengo entendido, leído y escuchado, fue donde los gobiernos no se pusieron muy de acuerdo y los judíos estaban medio para que los persiguieran o los echaran o los mataran. O sea, ahí fue la gran, no sé si es esa la época, 1956, la Segunda Guerra de Israel o... Sí, entre los años 50 y 70... El rey de Marruecos viene a Marruecos, pero fue exilio. El rey estaba en el exilio y vuelve a... Sí, vuelve a Marruecos. Quisiera dar una... Perdóname, pero... No importa, no estamos en el tema. El rey, volviendo del exilio, quiso que Marruecos recuperara su verdadera identidad. Y entonces... Nosotros que vimos la diferencia, nosotros fuimos en 2015, 2012 habíamos ido. Habíamos estado en España y de Tánger pasamos a Marruecos una semana. Y la diferencia que viene desde el 2012 ahora y que, por ejemplo, yo por mi parte busqué cementerios judíos, sinagogas y estaban, era muy difícil que te dijeran dónde estaba la gente. No había acceso. Ellos no sabían. No sé si sabían o no te querían decir. El problema es que la mayoría son cerradas, están cerradas ahora. Bueno, esa es la diferencia que te quiero decir. Cuando yo fui, estaban como originales. Y ahora cuando fuimos de paseo, parece que el rey tomó como la decisión de mantenerlo como algo, no sé si turístico. Como monumento histórico. Están todos los cementerios cuidados, pintados, pero y con guardia del gobierno. Guardia del gobierno. En muy buen estado, todo ese clima. O sea, la primera vez que fui, no hace tanto, estaban como originales. Descuidados, sí. Descuidados. Y ahora como que el gobierno lo como más identificado cada lugar, porque ahora como son todas circuitas. Sí. Tú no estás con Tan blanca. Mucho mantenimiento. Cuando nosotros fuimos hace unos años, estaban... Bueno, para contar una anécdota que nos pasó con Marcelo una vez en Portugal, que no es Marruecos, estábamos en Lisboa y estábamos buscando la gran sinagoga de Lisboa y estábamos caminando, en la época no teníamos celulares con GPS y todo, y entonces estábamos caminando y preguntando, sabíamos que era por ahí, y entonces la gente nos decía, es por allá, y entonces estábamos yendo, hasta que llegamos y no veíamos la sinagoga y entonces preguntamos y nos dijo, está acá. Y entonces había como, no sé, 5, 6, 7 personas a quien habíamos preguntado y todo el mundo estaba nos mostrando la gran mezquita de Lisboa. O sea que también allá es como una cosa que casi que... Y creo que sí, que lo que estaba contando Elsa es que a partir de 1956 que quiere el rey recuperar esa identidad marroquí, más que nada musulmana, porque el rey es el descendiente del profeta y es el comendador de los creyentes, o sea que tiene un rol religioso importante. Es un referente. Eso que también permitió no dejar a los extremistas crecer mucho también. Pero lo que pasó entonces es que empezaron así a intentar arabizar, como dice en Marruecos, todo. O sea que empezaron a cambiar los nombres de las calles, de los lugares, de todo eso. Y yo cuando tenía 15 años hubo un gran cambio que las materias científicas, cuando yo era joven, yo estaba en el liceo francés, entonces no era para mí, pero
los jóvenes marroquíes estaban estudiando en francés todas las materias científicas y más idioma francés, o sea que sabían todos hablar francés, porque materias científicas, imagínense que son muchas horas. Y cuando yo tenía más o menos 15 años decidieron volver todo al árabe, o sea que hoy en día se siente mucho esa diferencia entre los mayores que saben hablar francés y los más jóvenes que cada vez menos saben. Y que el francés se está perdiendo realmente en Marruecos, que fue una decisión también del rey de Marruecos en la época, Hassan II, para cortar un poco la inmigración hacia Francia y Europa, porque ya el bachillerato no estaba más reconocido allá, y entonces era como una forma de bloquear un poco la gente. No se puede hacer. Sí. Elsa tenía algo para aportarse después de que ellos hablaron del mantenimiento actual de los sitios como de interés histórico y todo esto. Sí. ¿Querías decir algo? Pero habla en francés. Sí, dilo en francés. Oui, actuellement, il y a un revirement total. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de villes, et particulièrement à Essaouira, on essaie de retrouver toutes les racines juives. Ça fait déjà plusieurs années que le cimetière juif est tout à fait respecté. Mais actuellement, il existe maintenant des maisons de la mémoire qui ont été créées. Hay casas de memoria. Et toute la mémoire de la ville, particulièrement à Essaouira, où il y avait de grands écrivains, etc. Tous ces gens, on a créé donc, un musée qui était associé déjà à une petite synagogue. Crearon un museo asociado a una pequeña sinagoga. C'est pas vraiment un musée, ça s'appelle plutôt la maison de la mémoire. Es la casa de la Il y a memoria. à peu près 1500 personnes qui nous visitent par semaine. Hay 1500 personas que visitan esas casas por semana. Et actuellement aussi, beaucoup d'Israéliens Muchos israelíes. Nos estuvimos en uno de esos, peregrinan desde Israel a tumbas de rabinos muy importantes. Y Lula. Y Lula. Vienen, dice que vienen fines. Sí, así como La peregrinación a la fecha del nacimiento, de muerte de esos rabinos. Yo me recuerdo, tengo recuerdos muy lindos y recuerdos horribles, porque era un momento que nuestra familia se encontraba de varias partes, porque nosotros vivíamos en Rabat, pero teníamos familia en Fez, en Meknes y en Itra, y entonces nos encontrábamos para una Ilula y era un momento lindo de compartir y todo, pero había una cosa horrible, era que se mataban. Se sacrificaban. Y no, eran vacas, pero como era un lugar que no estaba hecho para eso, había como un lugar, un matadero, no al aire libre, pero no muy protegido, digamos. Entonces, bueno, tengo esos recuerdos de momentos un poco así, y al mismo tiempo de convivencias. Sí. Creo que hay como un debate del gobierno marroquí, porque los marroquíes dijeron que justamente los judíos hicieron parte de la historia de Marruecos desde miles de años y de repente desaparecieron. Y eso dejó un vacío económico, cultural, Pasó en España también. A mí lo que me llamó la atención es que se conoce tanto el rey como el gran rabino y sus hijos se conocen y se respetan. El rey actual era de una generación apenas más grande que yo. Entonces nosotros íbamos al liceo francés y, por ejemplo, tenía un buen amigo que ahora yo me di cuenta en Facebook que es embajador de Marruecos no sé dónde,
que su hermano era el mejor amigo del rey. Y entonces lo habían sacado del liceo francés para ponerlo en el liceo real. Y bueno, tenía amigos del liceo francés, tenía un súper amigo judío. Y bueno, hay muchas historias sobre el rey, el otro, el actual. Eso es como, sí. Pero a veces yo pienso que como que la mundialización hizo que Marruecos se desarrolló en muchos ámbitos, pero como varios países árabes, el hecho que se volvieron más religiosos y ensimismados, encerrados en una identidad musulmana más fuerte, porque en mi época, por ejemplo, las mujeres podían andar en la calle sin problema, así normal, con un vestido no muy largo. No usaba burka. No usaba, las burkas no existían hasta hace creo que 10 años. Nunca había visto una burka en Marruecos, había visto en Francia antes de Marruecos, o sea que nunca había visto. Y esto, la penúltima vez que fuimos con mis hijos, creo que era 2015, fuimos al zoológico y había chicas, pero de este tamaño, viniendo de una escuela, y estaban todas como de 3, 5 años, todas con tapadas acá, como era muy fuerte, porque esto nunca sucedió cuando yo vivía allá. O sea que hay cambios, creo que el rey no quiere tanto esos cambios, pero está una presión muy fuerte. Cuando empezó, son anécdotas también otras, había satélites que dirigían hacia la casa de playa del rey para poder captar canales extranjeros de España, de Francia, de Italia. Y entonces en algunos momentos contaban, por ejemplo, si había algo, por ejemplo, Francia decía algo sobre, no sé, Marruecos y Argelia, contaban la cosa, o si había una película de sexo a tal hora en el canal de Italia, pero después ya no pudieron más, o sea que Al Jazeera y todas esas cosas, si, por ejemplo, no sé, cuando fueron a Marrakech, no sé si fueron afuera de Marrakech, y hay esas casas trogloditas más o menos, ¿no? Hay como casas que casi que no se ven, que están en la montaña, pero del mismo color que la tierra de Marrakech. Y juro que hace como muchos años era impresionante, porque creo que esas casas no tenían ni luz, ni no sé lo que tenían, pero tenían arriba las cosas de satélites, tipo electricidad, no sé si era generadores o no sé qué, pero tenían esto. O sea que llegaba muy lejos. Y bueno, eso. Pero globalmente... Una inquietud que tengo. ¿Cómo se mantiene la comunidad con tan pocos fieles? No se mantiene, capaz que hay como fondos que llegan, hay como los, ¿cómo se llaman? Los rabinos que mandan a no, los sí, pero los enviados. Sí, enviados, ¿cómo se llaman? Sí, pero Lubavitch. Ellos llegaron hace unos años y creo que ellos que mantienen más o menos pero una historia que tenemos también con Marcelo es que una de las últimas veces que fuimos, Marcelo quería ir a la sinagoga para Shabbat. Mis padres nunca iban
Y mi padre dijo, no, yo no voy. Entonces fuimos con mi mamá y mis hijos. Y llegamos, había, en los hombres había como un señor de 90 años capaz, nosotros que eran un poco más jóvenes, Marcelo, no había piñata. ¿Sabes? No había piñata. Nosotros, ¿sabes cómo no sé si nosotros fuimos a un Shabbat y bueno, pero en realidad, en vez de ir a la sinagoga, el rabino, el principal, lo hace en la casa de él. Y hay como muchas en apartamento. En Lubavitch, pero ¿dónde? No, en la casa. Tenía la foto. Pero recibe a todos que quieren ir a Es como si fuera una sinagoga la casa de él. Lo recibe, hace. ¿En qué ciudad fueron? En Casablanca. Había 20 y pico personas y en la casa. no judía, y después afrodescendiente no judía, todos van a comer ahí. y después se comía en la casa con el rabino. El espectáculo Y mayor. dicen que hay varios que hacen lo mismo, hay varios rabinos, como que ellos cada uno tiene su congregación. Que hay muchos como que se pelean por. En Fez yo sé que todavía hay un poco, en Rabat es muy achicada la comunidad, pero entonces ahí estaban como 5 del lado de los hombres y nosotras atrás de la cortina, porque en la sinagoga de Rabat, que yo me recuerdo que odiaba eso, había una cortina y estábamos atrás y había mi mamá, yo y mis 2 hijas. O sea que... Si tuvimos un problema terrible porque estaban las relaciones en el lado de los hombres en el comedor. Y en la trastienda estaban las mujeres que no aguantaban más atrás. O sea, no separaban. Dentro de la casa estaban los hombres de un lado. No, pero el espectáculo mayor fue un niño adolescente que se cantó Chiquito, todo Las oraciones, pero impresionante. no era para el otro. La prima de ella tiene una agencia de viajes, te digo para la próxima. Ah, tenemos para No, pero ella es Israel, está porque